te aburras no es rentable. Vivimos en la sociedad del entretenimiento, del ocio. Por eso tienes 3 series de Netflix que ver, 177 podcasts que escuchar. Bueno, sí, 30 emails. Te dicen que no eres productivo. Mentiroso. ¿Qué me estás contando? Pero me estás vendiendo tu cuento. Me estás metiendo en la rueda del hámster. Y ahí me quieres corriendo para que tu cuenta del banco siga creciendo. Pero en el aburrimiento esto no sucede. Si nos aburrimos, ellos no ganan dinero. Por lo tanto, aburrirse es una mina de oro para nosotros, no para ellos. En el aburrimiento, tu mente se encuentra en un estado de no saber. Y cuando la mente está en el estado de no saber, ocurre algo mágico. Empieza a organizarse, empieza a desechar lo que no le vale, empiezas a tener ideas nuevas y esto es mágico. Hoy parece mentira que tengamos que luchar para aburrirnos y es grave. ¿Qué crees que pensaría Buda o qué nos diría sobre lo que no estamos entendiendo sobre nuestra propia mente a día de hoy? Y diría, demasiado que gestionar. ¿Y tengo que hacer reels? No. ¿Y ser autónomo? Vamos, me voy. Un momento, antes de comenzar, quería comentaros que este podcast está patrocinado por la mejor agencia de marketing de Levante, Immograph. Puedo decir por experiencia propia que son los mejores. Ahora sí, comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un episodio muy especial. Tenemos con nosotros a Tony Ram. Él es escritor y profesor de Humanidades y Meditación y estaba deseando tener este podcast porque me he leído su libro, que ahora hablaremos de él. Y bueno, hay muchísimas cosas de las que hablar. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí encantado de estar aquí, Noelia, contigo en tu podcast y feliz de compartir estos momentos, la charla que hemos tenido antes, o sea, disfrutándolo. Sí, la verdad es que tenemos muchas cosas en común y bueno, yo creo que tenemos palique para rato. Sí, muchas cosas, muchos amigos en común y eso, verdad. Pues vaya, estoy muy feliz, como te digo, me han hablado también muy bien del podcast y feliz y con ganas de disfrutar un ratito aquí contigo. Muchas gracias, pues si te parece bien, me voy a ir muy al grano. Lo que quieras, ¿sí? Vamos. Hay muchas personas que buscan la paz interior, pero hay muy pocas personas que realmente son capaces de mirar hacia adentro. ¿Por qué crees que preferimos el ruido antes de encontrarnos con nosotros mismos? Es algo habitual dentro del proceso de lo que es hacerse un ser humano. O como lo decían los antiguos, un ser humano verdadero. Mucha gente piensa, bueno, la mayoría piensan que cuando uno nace del seno de su madre y habita este mundo, ya se es ser humano. Pero esto no es así. Los antiguos sabían que no era así. Un ser humano no es el niño es el proyecto de ser humano. Para ser humano, como lo entendían los humanistas antiguos, hay un proceso que tenemos que habitar, que tenemos que recorrer. Y en la sociedad hoy en día esto se olvida por completo. Por ejemplo, los antiguos rituales, y no hablo de religiones, ojo, antiguos rituales, ritos de iniciación, de paso, servían para ir avanzando en lo que tiene que ver un ser humano y en su madurez. En la sociedad de hoy esto se ha perdido. Entonces, no todo el mundo mira hacia adentro por esto mismo. Tampoco son responsables de ello porque no lo saben. Una pregunta muy sencilla, ¿cuánta gente le han enseñado a prestar atención? Lo damos por hecho, pero esto no es así. ¿Cuánta gente le han enseñado a pensar? Dice, bueno, si yo siempre he pensado. Pero Sócrates te diría que a lo mejor estás equivocado, que te lo plantees. Por lo tanto, la mayoría de personas, como no han aprendido, no han tenido acceso a esta mirada de la vida, pues evidentemente no miran hacia adentro. Quizá no porque no quieran, sino porque no se lo hemos explicado. O sea, ¿consideras que es más por falta de conocimiento de esto que a lo mejor por miedo? Claro, en principio yo supongo que es así, porque hay mucha gente que realmente estaría preparada para ese salto, esa iniciación al camino interior, pero como no sabe, no le han contado, pues vive esa secuencia desde la sombra, que aquí estaría, por ejemplo, Carl Gustav Jung hablando de la sombra. La vive desde el miedo, desde el terror, y esto paraliza. Claro, si tienes al lado una sociedad, una cultura, una comunidad que te guíe y te explique paso a paso lo que tiene que ser y cómo tiene que ser, es mucho más fácil. Pero nos han desarraigado de esto. Por eso es necesario herramientas como libros o como, ¿no? Que al final yo creo que tenemos que ser un poquito curiosos para por lo menos tener la certeza de que podemos llegar a eso siempre y cuando nosotros también nos informemos y nos aventuremos, ¿no? A mirar más allá. Lo único que, y aquí te quiero hacer otra pregunta, es que yo creo que a día de hoy estamos súper conectados, informados y estimulados, ¿vale? Entonces, además de forma constante. Entonces, ¿crees que nos equivocamos en pensar que estamos más distraídos que a lo mejor estar vivos?
Fíjate, yo creo que estamos intoxicados, más bien, porque en apariencia es lo que tú dices, como bien dices, parece que estamos súper informados, parece que lo sabemos todo en el segundo, en el momento, pero esto para mí es una infoxicación. O sea, es una infoxicación que lo explico en el libro, en cuanto a que parece que estamos muy bien informados, pero no sabemos nada. No tenemos ni idea. Porque nos informan de cosas absolutamente irrelevantes. No estamos informados de las cosas realmente importantes. Por lo tanto, claro, aquí ya tenemos como una doble barrera que superar. El ser humano de hace 500 años le costaba realmente encontrar fuentes de información verdaderas. Hoy no. Hoy están a golpe de un teléfono y tienes ahí información absolutamente maravillosa que es oro. Pero hay tanto. Hay una cantidad de información que no sirve para nada, que es el 99% de la información, que estamos un poco reviviendo lo que vivían estos antepasados de hace 5 o 6 siglos, pero un poco a la inversa. Claro, la selva es tan espesa que es imposible penetrarla. De alguna manera nos han colmado de una información que es irrelevante y que ocupa nuestra atención, que no tenemos tiempo para prestar atención a lo que de verdad merece nuestra atención. Y volvemos un poco a lo que preguntabas. Responsabilidad nuestra es en parte, que este libro un poco nace para que seamos responsables y nos empoderemos en a qué elegimos prestar atención, pero es que estamos tan desbordados como sociedad, wow, que es difícil, es muy difícil. Yo creo que estamos desbordados y creo que efectivamente estamos infoxicados, que me ha encantado esa expresión, pero además creo que también el problema está en que hay mucha mentira también, ¿no? Es decir, no solamente información irrelevante, que bueno, que vale, sino además también que hasta qué punto es verdad, ¿no? Y entonces hay mucha reticencia, yo creo, ¿no? Tú ahora mismo te metes en redes sociales y ves al gurú hablándote sobre lo que tienes que hacer y tú a lo mejor, por lo que sea, te gusta, le sigues y todo lo que diga va a rajatabla. Entonces te estás perdiendo la otra cantidad de oportunidades para poder descubrir la verdad, ¿no? Porque al final cada uno tenemos nuestra propia verdad. Entonces estamos tan informados en redes sociales que al final nos llegamos hasta a confundir, no sabemos ni lo que es la verdad y vamos más perdidos que un pollo sin cabeza cuando realmente no debería ser así, ¿no? Eso es. Quien te venda en redes sociales o, bueno, en un mundo donde la información es tan accesible, quien te venda el resultado o el objetivo, es mejor dudar y no caer ahí. Porque lo importante es el proceso. Es lo más importante. Y el proceso es personal, es intransferible, es interior. El buen profesor o maestro lo que debería incidir es en que tú tienes un proceso. Ahí está. Y tienes que realizar ese proceso. Y hay unas formas, los antiguos, bueno, que lo explico en el libro, hay unas formas cotidianas de profundizar en el proceso. Entonces, incidir ahí es lo correcto desde mi punto de vista como profesor de humanidades. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle a alguien cómo hacer las cosas y qué tiene que hacer. Tiene que ser esa persona como ser humano y ahí está la madurez. Ahí está el desarrollo y el proceso. Yo te puedo señalar el proceso, como hacía Sócrates. Sócrates, que su proceso de explicar la sabiduría ha llegado hasta nosotros con el nombre de mayéutica. Sócrates no respondía a tus preguntas. Sócrates te animaba a que surgieran de ti más preguntas y a que tú las respondieras. De alguna forma te conducía a tus respuestas, no te daba respuestas. Y vivimos en una sociedad que pide soluciones y respuestas rápidas. Y esto no puede ser. Ahí está. Y es que te pierdes mucho, ¿no? Si no indagas y buscas, al final, lo que me puede servir a mí no te tiene por qué servir a ti, al revés tampoco, ¿no? Entonces, busca. No te quedes con una sola cosa, ¿no? Que parece como que estamos ahí siempre como fieles seguidores de alguien en concreto o de algunas personas en concreto en redes sociales y te quedas ahí y ya tienes tu verdad absoluta cuando no es así, ¿no? Y me gusta mucho que nombras a un montón de filósofos porque se va viendo cómo ha ido la historia cambiando, ¿no? Cómo han ido progresando ciertas reflexiones, ¿no? de grandes pensadores. Y cómo actualmente, y de hecho lo dices en el libro, cómo actualmente volvemos otra vez atrás, ¿no? Y estamos con esa misma inquietud. Es como que volvemos a esa verdad, ¿no? Es que es un ciclo. Exactamente. Creemos que estamos muy evolucionados o somos mejores, pero en miles de años el ser humano no ha cambiado. Efectivamente. A lo mejor hemos involucionado un poquito,
pero como humanidad, como seres humanos, somos exactamente el mismo ser humano que hace 2000, 3000, 4000 o 5000 años. Y algunos estudios antropológicos hablan de hasta 20.000 años. Somos el mismo ser humano. Por lo tanto, tenemos las mismas capacidades y tenemos las mismas oportunidades para ser humanos. Y recuerdo el principio del podcast, que nadie piense que es ser humano por defecto. Es algo que se conquista. O sea, el ser humano verdadero es algo que conquistas en tu vida. No es algo que por tener 2 piernas y 2 brazos ya eres un ser humano, como se entiende en el humanismo, ¿no? Estos filósofos o místicos que hablaban de todo esto. Por lo tanto, el reto, el proceso es donde deberíamos incidir todos los que nos dedicamos pues, a divulgar de alguna forma, a enseñar las respuestas cerradas, los refritos, las promesas de resultados, de caminos que yo he hecho y te voy a enseñar cómo llegar hasta aquí, lo evitaría a toda costa. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿considerarías que el problema de la sociedad es más no tanto la falta de información, sino quizá la incapacidad de sostener la atención? Claro. O sea, es que el ser humano es aquello a lo que le presta atención. Esto es un hecho irrefutable, hasta científico. Fíjate que muchas veces con la ciencia yo me llevo mal, pero en algunos campos nos llevamos bien. Es un hecho que un ser humano es aquello a lo que le presta atención. Lo que no está en proceso de atención en tu vida no existe en tu vida. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar ese foco de atención. Si hay algo en nuestra vida que no funciona o que no está funcionando como toca, lo que hay que hacer es aprender, primero saber lo que es la atención. Claro. Que eso es una cosa muy importante porque se suele confundir con otras cosas que no son atención, como la concentración. No tienen nada que ver. Cuando sabes lo que es la atención, empiezas a practicarla conscientemente, por ejemplo, con las meditaciones cotidianas, de las que hablaremos. Y a partir de ahí empiezas a darte cuenta de las cosas que están sucediendo en tu vida. Y ahí es donde entra la atención y donde puedes hacer y crear y construir el ser humano que eres en potencia. Y el camino, el proceso, es ese. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es transitarlo. Exactamente. Y hay una cosa que hablas en tu libro que es reeducar la mirada. Uh-huh. ¿Hasta qué punto nuestra forma de mirar el mundo está condicionada por el ego? Al 100%. O sea, hasta que uno no se da cuenta de esto, tú eres ese ego, ese personaje, que además te crees que eres, te crees que eres ese personaje y lo que haces es transitar la vida en un círculo muy pequeñito, que es un personaje que además, si te cuento cómo se ha configurado ese personaje, o sea, tú eres tus padres. Que esto muchas veces enciende a la gente, ¿no? Tú eres tu familia, tú eres la sociedad en la que habitas. Si tú no rompes esa inconsciencia, tú eres unos programas que has aprendido, aunque lo niegues. De hecho, dime con quién te llevas peor, con tu padre o con tu madre. Según quien me digas, es con esa persona de lo que has recogido más para aprender y poder crecer. Es decir, si tu padre y tú no os lleváis bien, que no te quepa duda de que tienes mucho de tu padre ahí que aprender, que trabajar, que depurar. Por lo tanto, en este caso, hasta que no se rompe el círculo del ego, que ahí es donde empieza la noche oscura del alma, como decía, por ejemplo, San Juan de la Cruz, no hay una posibilidad real de que empecemos el camino, el proceso del que hemos hablado, hacia el ser humano. Lo primero de todo es reeducar la mirada y darse cuenta de que el personaje que creíamos que éramos, no somos. No somos. Hay esta pregunta exactamente no lo sé, pero le pregunté sobre el ego a Ramiro Calle, que vino al podcast. Bueno, no llega a venir, fue online, que tenemos una pendiente. Pero me gustó mucho su respuesta, porque es verdad que a día de hoy se está viendo mucho como que necesitamos un poquito de ego para accionar y el ego no es malo. El ego... No digo que sea malo, ¿no? Pero al final la pregunta que le hice es, ¿necesitamos el ego? Y me acuerdo que me dijo, el ego es basura, tal cual así. Claro, tan claro como es él, ¿no? El ego es basura. Y me quedé pensando un rato sobre la respuesta ya cuando terminé el podcast, porque dije, es que tiene razón, ¿no? ¿Hasta qué punto te puede mover? Es como cuando dices estrés. El estrés es bueno, sí, está científicamente comprobado que un cierto estrés, que yo lo llamaría más actividad, ¿no? Que a lo mejor estrés, o sea, una cierta actividad en tu cuerpo es necesario para poder moverte y hacer cosas, ¿no? Yo creo que en el ego no es así, ¿no? O sea, en el ego yo creo que necesitaríamos
desecharlo de nuestra vida, ¿no? Y darnos cuenta de todo esto, de qué estamos construidos, de qué manera estamos construidos y por qué estamos construidos de esa forma, ¿no? ¿Para qué? La famosa pregunta, para darnos cuenta de que no es necesario tener el ego, que yo creo que sin él somos mejores personas, ¿no? Sí, Ramiro Calle, en primer lugar, es un maestro. Sí. Es un maestro. Yo he leído libros suyos de niño. Yo he crecido con Ramiro Calle y ha sido una de las personas que ha introducido el yoga y la espiritualidad en España. Desde la India. O sea que, por lo tanto, nada que decir sobre su opinión. Sí que es verdad que en este caso, aunque Ramiro Calle tiene razón y el ego al final es basura, son retales de tu aprendizaje, es verdad que en la vida de hoy esto puede asustar mucho a las personas porque te impacta. Claro, Ramiro Calle es una persona absolutamente trabajada, despierta, consciente y te lanza la flecha en el blanco. Pero vamos a abrir la diana, ¿no? Y la diana, la realidad es que si a mucha gente le planteas esta realidad tal y como Ramiro Calle dice, que es así, se paralizaría, no avanzaría, se moriría de miedo de dejar ese personaje atrás. Sería imposible para ellos avanzar. Tiene que haber, y volvemos al proceso, tiene que haber un proceso de deconstrucción y disolución del ego. Para llegar a lo que dice Ramiro Calle, que estoy totalmente de acuerdo. Claro, claro. Pero claro, tiene que haber un proceso de disolución en el que la persona pueda caminar y transitar ese proceso. Y entonces el ego, en ese proceso, se convierte en el personaje necesario que llevas en tu vida durante esta época de aprendizaje, que es mucha, que llevas y que te representa y que tiene cosas malas y buenas, la dualidad. Claro. Cuando tú sales del ego no hay dualidad. Pero hay que entender que hay un proceso de trabajo, de despertar, de toma de conciencia en el que tu ego está ahí. Y algo que seguro que Ramiro Calle estaría también de acuerdo es que negarlo es más perjudicial que aceptarlo. Esto está claro. O sea... Entonces tiene que haber ese proceso y llegar a lo que por supuesto pues el maestro dice. Exactamente. Sí, me quedo pensando con lo que digo porque al final me gusta lo que dices porque está bajado a tierra, vuelvo a decirte, ¿no? Creo que al final todos los seres humanos tenemos que ser conscientes de que efectivamente nos movemos por el ego y en muchas ocasiones sin darnos cuenta, que eso es lo peor, ¿no? O sea, realmente cuando tú eres consciente de el poder, ¿no? Y yo quiero llegar hasta ahí, sí. A lo mejor eres incluso consciente de que te estás moviendo el ego y te dejas llevar y lo haces, ¿no? Pero hay veces que no, que estás actuando y porque piensas que de verdad tiene que ser así y estás movido totalmente por el ego, ¿no? Entonces, efectivamente, efectivamente creo que hay que hacer un trabajo y hay que hacer un recorrido para llegar a esa conclusión de Ramiro. Y me gusta que lo comentes por eso, porque los seres humanos tenemos que ser conscientes también de esto, ¿no? De que lleva un trabajo previo y que para mí es un trabajo de cada día. Cada día, cotidiano. Sí, me gusta mucho esa palabra y la utilizo mucho en el libro. ¿Es posible que dos personas en una misma situación puedan ver una sufrimiento y la otra aprendizaje por simplemente cómo miran hacia la realidad? 100%, absolutamente, porque vemos lo que somos, no lo que es. Es algo así. Pongo también en el libro un ejemplo de un amanecer. Es decir, imagina que tú en tu memoria, en tu recuerdo, tienes esa playa, ese amanecer increíble que recuerdas que te ha marcado de por vida. Y estás saliendo con tu pareja, tu nueva pareja, y dices, ya verás, voy a impresionarla. Me la voy a llevar a esa playa, a ese lugar, para ver ese amanecer. Y tú lo preparas todo al milímetro, vas a esa playa a ver ese amanecer con tu nueva pareja, te sientas y tú estás viviendo una epifanía. Y tú llorando allí, viendo el amanecer. Y al lado tu pareja dice, menuda mierda, ¿cuándo se acabará esto que quiero tomarme mi café? Es que son dos realidades humanas totalmente diferentes, pero es la misma realidad. Por lo tanto, fíjate con qué gafas miramos lo que es. Aquí puedo retomar y contactar con una filósofa que cito en el libro y que admiro, que es Simone Weil, que para mí es la filósofa reciente que más claramente habla de la atención y habla de esto. Es decir, la realidad es algo que no depende del ser humano. El ser humano observa la realidad, pero la realidad, en mayúsculas, es algo que es. Y fíjate, un amanecer para una persona es epifánico,
para la otra es un rollo y estamos observando el mismo amanecer. Por lo tanto, esto da que pensar. Sí. A mí me gusta poner un ejemplo que lo hago muchas veces en sesiones y demás, que depende también de la actitud que tomes ante la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, que efectivamente, ¿no? Que es algo así, o preferencias o actitud o lo que sea, ¿no? Te levantas por la mañana y está lloviendo y tú dices, vaya rollo, está lloviendo, vaya día gris. Vas a hacerte un café y la cafetera está rota. Jolín, ahora me tengo que bajar y gastarme el dinero en un café porque me apetece el café. Creo que cuando llegas al trabajo estás más cabreado que un mono, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin embargo, si te levantas y dices, qué bonito la imagen, ¿no? De la lluvia, las gotas en la ventana, qué bien, con lo bien que viene a las lluvias, ¿no? Para la naturaleza. Qué guay. Bueno, pues nada, voy a ponerme mi batita y mi calefacción, me voy a hacer un café. ¡Ay, está rota! Bueno, pues no pasa nada, porque así aprovecho para bajar al bar Paco a verle, que hace tiempo que no le veo, y me tomo un cafecito y así hablo con él, ¿no? Por ejemplo, son dos actitudes totalmente distintas, pero es una misma situación. Sí. Entonces, cómo enfrentemos la vida, yo creo que es como realmente vamos a condicionar nuestro bienestar, ¿no? Dentro de nosotros. Esa es la segunda meditación cotidiana. Esa es la reeducación de la mirada. Sí. Es eso. O sea, Sí. es justo eso. Es decir, reeducar la mirada es saber dónde dirigir la atención que uno dispone. Eso es. Para ver la realidad tal y como es, de una forma en la que el ego no te condicione esa mirada. Que acordémonos, el ego es esos retales del pasado que de hecho, y esto a veces lo digo y crea un poco de polémica, son una bendición. ¿Por qué? Porque el ego es la mochila necesaria que uno tiene para ser el ser humano verdadero que tiene que ser. Es decir, te han dado toda la mochila de aprendizajes necesaria para que sufras todo lo que tienes que sufrir, que es mucho, para poder renacer en el ser humano que tienes que convertirte. Es todo, es que es perfecto el plan del universo. La osadía, el coraje de ser humano es atreverse a aceptar el proceso. Que aquí viene el viaje del héroe de Joseph Campbell, donde Odiseo en la Odisea se atreve a ese viaje de 10 años de Troya a Ítaca. Uh-huh. Si cogiera un avión Odiseo, y fíjate, si Odiseo dijera, ostras, el viaje de 10 años a Ítaca, pues voy a coger un avión. Tanto viaje de 10 años. Coges un avión, en business, por supuesto, que no pagará él, y va y llega allí el día siguiente. No hay proceso. Claro. No hay Troya, no hay Ítaca, no hay Odiseo. No hay aprendizaje. No hay aprendizaje. Qué bueno. Oye, hay una cosa que escribes en el libro que me gustó mucho, que es la egocracia, que ahora nos contarás qué es esto de la egocracia, porque es verdad que se ha puesto muy de moda el desarrollo personal, Uh-huh. ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando el ego se disfraza de crecimiento espiritual? Uf, qué pereza da eso. No, Temazo. Sí, es un tema terrible porque otro de las cosas que los profesores como yo tenemos que hacer es decirte, eso no es. En la antigua India, este pensamiento se decía neti neti. Es decir, esto no es, neti neti. Y tú tenías que estar todo el tiempo con ese neti neti en la cabeza, esto no es. Y claro, hoy en día con tanto humo, con tanta novedad y marca personal y reestructuración del autoconocimiento, he creado un método, ahora todo el mundo tiene su método. Parémonos. O sea, tú puedes tener un sistema, un proceso que tú ofrezcas para lo mismo, para que los demás tengan su propio proceso. Pero tú no les digas cómo tienen que hacer las cosas. Eso es egocracia. Uh-huh. Creer que tú vas a decir cómo otro puede hacer el camino que tiene que hacer. Y esto es grave porque hay personas que a lo mejor han empezado el camino y en una parte del camino piensan que pueden vender o promocionar lo que han hecho ellos en el camino y te venden los 5 pasos. Ya está, mira, ahí está. Toma, hazlo tú. Claro, dices, no. O sea, tú puedes hacerlo desde la honestidad, desde la humildad. Mira, yo he hecho esto y tengo estos aprendizajes y yo te los ofrezco, ¿no? Te los ofrezco, pero no te voy a decir que lo mío te va a valer a ti. Eso es ser honesto. Es decir, tú puedes escribir ese libro y ofrecerlo. Por ejemplo, tú tienes un libro... Me estoy riendo por eso, ¿eh? En el que... Bueno, pero yo... Son 7 pasos, no 5. No, pero claro, pero vamos a ver, de forma honesta, lo que haces, y lo que he ojeado yo de tu libro, sí. Por eso estoy hablando de esto,
Claro, tú recopilas sintetizas tu aprendizaje y lo muestras al mundo, pero nunca dices, No. tienes que hacer lo que yo diga. Eso es egocracia. Y este es el paso de, bueno, pues ser un profesor y poder enseñar y mostrar tu ejemplo, que eso es muy honesto. Y otra cosa es decirle a los demás lo que tienen que hacer. No, sí, está claro. Hay que tener cuidado con eso. Me ha hecho gracia, digo, está diciendo 5 pasos, en el mío son 7, a ver qué va a soltar. Sí, no es problema. O sea, después Xavi Guix, un buen amigo mío, tiene libros con Francesc Miralles y Alex Rovira, que son muy títulos de este tipo que de alguna manera te indico en el libro que cuidado con esos libros. Pero tenemos que hacernos la pregunta honesta de decir, bueno, pero yo desde dónde escribo. Una amiga mía que está de profesora de yoga en Nueva York, claro, me decía, oye, Toni, pero esto que hablas aquí, yo hago estas cosas y me siento a lo mejor, ¿lo dices por gente como yo? Evidentemente no. Claro. O sea, tú tienes que ser honesto y saber desde dónde haces lo que haces. Exactamente. O sea, no conozco a esta persona bien. No, claro que no. Tú tienes que... Pero está muy bien que te hagas la pregunta. No, claro. Para saber si en algún momento caes por ahí, decir, no, este camino no es. De hecho, cuando yo escribí el libro, bueno, para que no lo sepas, es que tu libro que se llama Salto al Bienestar cambia tu vida en 7 pasos. Y yo, ¿vale? Pues claro, doy caña a esos de los pasos. Pero es claro. verdad. O sea, yo, por ejemplo, en el libro intento que la gente sea consciente de lo que tú y yo hemos hablado antes, ¿no? De estamos construidos por una sociedad, un sistema, una educación, una cultura. Realmente estamos construidos a base de esto. No es la misma persona quien nace aquí que quien nace en Estados Unidos o quien nace en Israel o quien nace de donde sea, ¿no? Entonces, realmente lo más importante para mí es el autoconocimiento. Entonces yo hablo, pues eso, de las creencias que tenemos arraigadas, de las capacidades, de cómo podemos desarrollar habilidades. O sea, realmente es un poco esa introducción de conócete a ti mismo y luego ya empieza Claro, pero eso está bien. A tomar acción, ¿no? Pero me ha hecho gracia. Pero no, ya sabía yo que no ibas a decir nada malo de mí. Pero sí que es verdad que... Con seguridad tú sabes que tú has hecho algo honesto. Sí. Pero hay mucha gente ahí fuera que no. Pero no todo el mundo lo hace así. Y entonces hay que decir, cuidado. Eso es. No creerse a todo el mundo. Atención, presta atención a la esencia de lo que te están diciendo. O sea, no, un curso de cocina no tiene que tener una sección de marca personal y otra de desarrollo personal. Pero estamos aprendiendo a hacer lentejas. Ya está. O sea, no puede ser que tu curso de repente, o ahora todos los coaches tienen que ser cristocéntricos. O sea, si no está Jesús a tu lado, el negocio no vale. Por favor, un poquito de coherencia con esto. Tal cual como lo dices. Sí, claro, como me he visto tu libro, yo sé que no estoy entrando en tu libro. Claro, la cosa está en ser honestos, coherentes, transmitir esa información y que los demás aprendan de ello. Pero claro, si todo el mundo tiene que tener un Jesucristo en su negocio, esto ya por aquí va mal. Me encanta porque entramos así en terrenos pantanosos, pero muy guay, ¿no? Yo voy con el sable, yo voy con el sable entrando en la selva. Y desde el respeto, siempre, por favor. Sí, por supuesto. Sí. No, si alguien hace eso, que se lo haga ver, pero nada más. Madre mía. A ver, te quería hacer una siguiente pregunta. ¿Puedes estar durante años meditando, leyendo, haciendo retiros y realmente estar alimentando más al ego que a tu propia consciencia? Aquí entramos en el ego espiritual. O sea, el ego espiritual, que seguro que lo hemos visto. Estamos en un sector en el que seguro que lo hemos vivido. Y yo, por ejemplo, he llegado a ver, esto es real. O sea, lo que te voy a contar parece esto como un clickbait, pero esto es real. Yo he visto, a mí me ha recomendado un maestro de meditación Advaita y yo me informo. Y entro a su web y lo primero que veo en su currículum es que está iluminado. Pues por ahí no es. Por ahí no es. O sea, no me interesa nada de ese maestro, porque ya que tú tengas la poca capacidad y conocimiento de autoiluminarte y ponerlo en tu currículum... Ser iluminado. Claro. ¿Ponía eso, ser iluminado? Ponía maestro iluminado, algo así. No recuerdo exactamente porque no quise volver a verlo nunca más. Y esto lo he visto yo con mis propios ojos. Ya. Claro, esta gente tiene una función importante en el mundo. Y ojo, era un maestro que tenía alumnos. O sea, que tenía alumnos, a lo mejor hasta más que yo. Y está bien. Pero la cosa está en que, claro, si estas personas están ahí es porque necesitan un aprendizaje que solo pueden tener en ese lugar. Entonces, lo que yo no voy a hacer es ser policía. Ya. Yo estoy en una conversación contigo, aquí, tranquila y en confianza,
y puedo hablarme de mis experiencias, pero yo no voy a entrar allí a decir nada de un maestro que es que no me corresponde. Claro. No me corresponde. ¿Por qué? Porque esa experiencia tiene que ser así, es perfecta. El universo ha querido que sea así, entonces tiene que dramatizarse así. No soy yo quien ni nadie para entrar allí y decir o hacer nada. No me corresponde. Claro. Por lo tanto, es perfecto. Yo te lo cuento como anécdota por la pregunta del ego espiritual, para que los que nos están viendo entiendan de qué hablamos, pero después... Pero de verdad, o sea, te lo digo de corazón. O sea, a mí me cuesta entender. Yo soy profesora de yoga y yo reconozco que yo tengo mis sombras también. O sea, como todo ser humano, tengo mis momentos de bajón, soy humana. O sea, quiero decir, creo que detrás de toda la imagen que tú puedas proyectar hacia tus alumnos, hacia tus seguidores, lo que sea, tiene que ser desde esa transparencia también, ¿no? Es decir, por supuesto, intento trabajarme y ser consciente con mis actos, intento trabajar muchísimo, eso sí, la compasión, la empatía, la generosidad, o sea, intento de verdad moverme desde ese lado y vuelvo a repetir, intento, porque hay veces pues que como todo ser humano me enfado como un mono, no quiero y el ego me puede, por ejemplo, y otras veces que digo, pues no, esta persona lo ha hecho porque, o sea, cuando te enfadas, por ejemplo, pues tiene sus heridas, sus creencias, e intentas llegar ahí a esa compasión, pero reconozco que no siempre es un camino fácil y para ser un iluminado, una iluminada, tienes que estar metida en una cueva, renunciar a todo lo material como están los sadhus, ¿no? ¿Sadhus? ¿Se llama? Sí, sadhus. Y están allí tranquilamente con sus meditaciones, pero llegar a eso en la sociedad de hoy en día creo que es muy difícil. Bueno, no sé si eso es ser iluminado. La verdad es que no lo sé. Pero también sadhus, es verdad... He dicho sadhus. Los sadhus, sí, los maestros hindúes. Digo, hay mucho loco entre los sadhus, cuidado. También. Hay que, no confundamos porque, claro, los mitos del maestro como tal, yo los desecharía por completo. En lo que dices hay algo que a mí me parece muy interesante. Una cosa es dar ejemplo con la experiencia y otra cosa es ser pornográfico. Es decir, vender el drama, que tiene mucho éxito hoy, no nos engañemos. O sea, la gente sigue el drama, en las redes sociales te piden carnaza. O sea, es lo que quieren es ver sangre, ¿no? Es verdad. Dame de eso. Es verdad. Claro, pero confundir, y yo por eso a lo mejor no tengo mucho éxito. O sea, yo doy ejemplo, pero pornografía no. Es decir, esto no me vas a... O sea, el contar tu drama para ver... ¿Quieres saber cómo superé yo mis 7 cánceres? Pues aquí te lo explico. Entra... No. Ya. O sea, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando tu ego ve que eso funciona, el gancho, eso es muy adictivo. Entonces, tanto tú como la gente que te sigue te va a ir pidiendo más de eso. Y eso solo tiene un final, la catástrofe. Es un final catastrófico. Porque vas a, consciente o inconscientemente, tu vida va a ser una curva de dramas. Porque los necesitas. Sí. Es peligrosísimo. Fíjate lo que voy a decir, a ver si estás de acuerdo. Creo que nos movemos, y Alejandro seguro que está de acuerdo porque ya lo hablo con él. Alejandro me está mirando como diciendo, ¿qué decir? Creo que nos movemos en redes sociales, uno, por el drama. ¿Vale? Cuanto más dramático, más morbo, todo nos gusta mucho más. 2, para buscar respuestas. Es decir, no sé, necesito que alguien, en lugar de hacer este trabajo de personal, ¿no? De un largo camino que tiene este trabajo, prefiero que alguien me diga lo que tengo que hacer y sigo, ¿no? Como las ovejitas ahí. Sigo. Y luego también creo que alimentar tu rabia y tu odio, si hay alguien que te está diciendo, que te está dando la razón de lo que estás pensando, genial, ya está, aplaudimos y ya sigo a esta persona. ¿Ves? Es que esta persona lo dice y esta persona tiene 1 millón de seguidores. Me da igual, como si tiene 300 millones de seguidores. O sea, quiero decir, no tiene por qué ser una realidad, no es una verdad absoluta, ¿no? Lo único que pasa es que tú estás aplaudiéndolo porque realmente tú también tienes esa parte de interna que te encanta que alimente esa rabia y ese odio porque te sigues moviendo desde ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo peligroso también, ¿no? Sí, totalmente. Respuestas, dramas y alimento de rabia y odio. Y así manipulan nuestra atención. Total. Con este conocimiento, las grandes empresas tecnológicas lo que te ponen son memes de gatitos. Sin parar. Te ponen memes de gatitos o pechos o 2 pechos enormes para que puedas, la persona que busca eso, o un drama
crisis, guerras, atención. Claro, todo esto, como las empresas tecnológicas te conocen mejor que tú, lo que hacen es aprovecharlo. Claro. Y como son gratuitos los programas, el productor eres tú. Eso también hay que saberlo. Por lo tanto, lo que hacen es redirigir tu atención donde más rentable les resulta. ¿Y qué resulta? Las miserias del ser humano. Eso es lo más rentable. El drama, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo y construyendo una sociedad que se retroalimenta de todo esto y por eso la sociedad que vivimos petará, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Sobrevivirán los seres humanos que superen esa ruina, esa miseria y esa extinción de esa sociedad, de esta, que estamos en la decadencia y espero que estemos cada día más cerca de la destrucción en este sentido, ¿no? Por lo tanto, vivimos en esa situación, hay que aceptarla. Pero el que tiene ese proceso atencional hacia su espacio interior tiene la oportunidad de salir de ese bucle. Y entonces ahí es donde tenemos que decidir qué zona de nosotros alimentamos. ¿Alimentamos los memes de gatitos o usamos la potencia que nos da el dispositivo para encontrar algo útil, algo que nos alimente de verdad? Es una decisión todo el tiempo. Efectivamente. Constantemente, que tiene que ver con la reeducación de la mirada y de la atención. A mí me han llegado, esto como anécdota, me han llegado a decir que si quiero captar la atención, que me ponga escote. Terrible. O sea, fíjate. Así. O pones de portada, que eso lo he visto. O sea, lo he visto de gente muy consciente de hacer un carrusel y la primera foto estar en tanga, bueno, tanga, que puedes ponerte lo que quieras, ojo, que no critico nada de esto, pero sí que pienso que es una forma de captar que no va conmigo, vamos, por lo menos, pero que me lo digan me ofende incluso. Es como, jolín, creo que puedo aportar otras muchas cosas que la mirada hace mis pechos, ¿no? O sea, pienso. Pero lo triste es que sabemos que tienen razón. Es decir, sabemos que la sociedad y las aplicaciones que genera esa sociedad están configuradas para que eso funcione. Ya. Y lo honesto es que tú te des cuenta, primera meditación cotidiana, te des cuenta de esto y tomes acción hacia lo que de verdad va a hacer que seas honesta contigo misma, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo que has decidido. Sí, pero cuando lo veo pues me da tristeza porque, por ejemplo, he visto carruseles de verdad de cosas importantes e interesantes y que creo que el contenido es bueno y que la primera foto es para llamar la atención. Es triste. ¿Sabes? Y dices, ¿por qué? O el titular. Pero esto es un clickbait. O sea, en el libro también lo explico. El clickbait, ¿qué es? Cuando el periodista se ha convertido, en lugar de un informador, en un captador. Ya. El periodista de hoy, yo creo que los periodistas de hoy que están haciendo periodismo, si les viera un periodista de hace 50 años, se morirían de vergüenza de lo que hacen. Pero de vergüenza, porque lo que hacen no es periodismo, es voyerismo. O sea, es una cosa que o sea, si tú ves a un periodista, a un Arturo Pérez Reverte, un señor periodista, ¿te guste o no? A mí me gusta este señor por cómo se expresa. Es un humanista y periodista de los de antes. Seguro que ya no verá la prensa porque se sonrojará de lo que te encuentras. O sea, son todo titulares pensados para captar tu atención, no para informarte de nada. Esto es terrible. Claro, entonces, bueno, pues con el escote igual y con todo lo que estamos haciendo como sociedad igual. Entonces, si no nos damos cuenta de esto, te dirán qué ver, dónde informarte, qué comer, a quién votar y qué hacer. Y esto es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Cómo se detecta el momento en el que el camino espiritual deja de ser una búsqueda sincera y se convierte en una identidad? ¿En una identidad? ¿En una identidad? ¿En qué sentido? En una identidad, en un conocimiento puro, realmente que has despertado, has llegado a la iluminación. Uf, eso no se puede, eso no... Fíjate, yo... No, el autoconocimiento. No empezaría... Primero, uno no elige cuando empieza ese camino. No lo elige. Antes, con los ritos de paso, hablábamos al principio, había, como en la sociedad estaba establecido, de alguna forma, estas iniciaciones y te daban la oportunidad, pero tampoco tenía por qué ser así. Y cuando estás en la búsqueda y en el camino, uno no puede planificar cuando se ilumina, se enciende o cualquier cosa de estas. O sea, no se puede. Eso no es... Pensar en eso... Pensar en decirte, uy, pues voy a hacer este máster de meditación de 500 horas y yo creo que con esto me voy a iluminar ya me toca. Eso es una falacia, eso es autoengañarse de una forma terrible.
No existe. No, incluso, o sea, me refería más al autoconocimiento, ¿eh? Era un poco de broma, pero el autoconocimiento incluso nunca llegas a conocerte del todo tampoco, ¿eh? O sea, es un camino, es un camino porque vas cambiando, eres un ser cambiante. No tiene fin. No, que pensar que tiene fin, tendrá fin cuando acabes tú. Es decir, y de hecho el mito de la iluminación, del que también hablo en el libro, entender que eso es falso, nadie se ilumina. O sea, cuando tú crees que llegas a... claro, el ego, en su maquiavélica actuación, piensa que va hacia la perfección. Uh-huh. En el camino del autoconocimiento, el ego piensa que cada día es mejor. Levántate a las 5 de la mañana, haz todo lo que tienes que hacer de 5 a 7 de la mañana, luego tienes todo el día libre. Entonces lo que haces es automejorarte, ser más productivo, hacer burpees, es importante, hacer burpees, flexiones, todas las que puedas y más, pero esto es mentira todo. O sea, el camino del autoconocimiento no tiene nada que ver con eso. Y ya cuando esta gente te habla de Jesús, pues lo mejor es quemar las naves, como decía antiguamente. Quema las naves porque esto es una barbaridad. O sea, es que no tiene nada que ver. El camino del autoconocimiento no llega a una perfección o iluminación. Tú cuando llegas allí ya no eres. Has desaparecido. Es verdad. No eres tú. O sea, no hay un yo al que decir, ole, campeón, has llegado. Es que eso es mentira. O sea, hay una disolución del ego. Y tú cuando vas avanzando honestamente y eres de verdad un buscador honesto, cada vez hay menos yo. Y cada vez hay más yo. Y entonces te preocupa cada vez menos esto. Claro. Y entonces ese es el síntoma inequívoco de que vas por el buen camino. Cuanto menos te preocupes de ese yo tuyo que no vale para nada, que es irreal, ilusorio, es que vas por buen camino. Entonces llega un momento en el proceso de autoconocimiento en que te importa 3 rábanos eso. Porque cada vez hay una disolución mayor de ese mini yo tuyo y te conectas con el yo grande, con la realidad del universo que te guía absolutamente. Uh-huh. Que te guía por donde tienes que ir. Total. Para ser quien tienes que ser. Y no hay nada más. Un momentito, antes de continuar con el episodio, me hace mucha ilusión comentaros que publico mi primer libro, Salto al Bienestar, cambia tu vida en 7 pasos. Una guía que te llevará a hacer cambios importantes en tu vida y a tomar decisiones alineadas con tus valores personales. Te dejo toda la información en la descripción por si quieres obtenerlo. Y ahora sí, continuamos. En el libro nos hablas de diferentes formas de inteligencia. Bueno, ahora nos cuentas qué formas son. Y luego también preguntarte, ¿crees que nuestra cultura ha hipertrofiado lo que es la inteligencia racional y ha atrofiado también otras? Absolutamente. Exacto. O sea, has dado en la parte final de tu pregunta casi que has respondido, ¿no? Porque hemos venerado desde Platón, que no era un gran filósofo ni mucho menos, él copió, él robó conocimiento a manos llenas, él recogió todos los mitos antiguos. Hizo un buen trabajo en cuanto a que nos los pasó, pero vamos, fue un poco jeta, la verdad. Y Aristóteles ya la terminó de fastidiar por completo. ¿Qué hicieron ellos? Pese a que son grandes filósofos y pensadores, y esto por supuesto no lo vamos a discutir, entendieron toda la tradición que recogieron y que traicionaron, de alguna forma la recogieron y la pusieron a la luz de la razón. Y la razón, si tú lees los antiguos, la razón es la forma de inteligencia más mediocre, más baja y más simple, es de lo material. ¿Qué ha pasado en nuestro mundo y sociedad? Que hemos puesto a la razón la reina. La ciencia es hija de la razón. Claro, ¿qué pasa? Que vivimos en un mundo donde lo razonable, lo racional es lo máximo. Y con esto nos hemos cercenado toda la parte del mundo invisible y mundo interior. Claro, Platón no sé si quiso hacer esto, Aristóteles sí quiso hacer esto, pero porque creyeron que la razón, a la luz del día, era como la herramienta más poderosa del cerebro, pero se equivocaban. Es la más mediocre. Y necesaria, por cierto. Claro. Pero claro, esa inteligencia es una inteligencia muy práctica, de lo práctico. De estar aquí, ¿no? De lo físico, pero se olvida del 95% restante de la inteligencia del universo. Y claro, aquí hay un campo a recorrer que no está, o sea, no nos han dado la oportunidad ni en las formaciones,
ni en los planes formativos. De hecho, toda la filosofía, toda la ética, se está sacando todo para generar trabajadores, buenos trabajadores que se callen y no opinen, o que no sepan opinar. Y claro, esto es terrible, porque si creemos que la razón es la luz de todo, estamos llegando solo a la base de la pirámide del conocimiento. Y eso es una pena. ¿Y qué formas de inteligencias hay entonces? Bueno, cuando uno aprende a mirar hacia adentro, entiende que la razón es algo práctico. Es una cosa a funcionar, es funcional y para trabajar en el día a día es necesaria y está bien. Pero claro, cuando tú miras al mundo interior, inviertes la mirada, la razón pierde absolutamente todo su poder. Mundo de los sueños, mundo del inconsciente. La razón allí no sirve para nada, porque no hay nada razonable allí. Allí está todo al revés. Es un mundo al revés, que es el mundo real. O sea, el mundo de la razón de hoy, y se lo digo a mi mujer, es el mundo al revés. Vivimos en el mundo al revés. O sea, por ejemplo, la mayoría. ¿Dónde está la mayoría? Aquello, no tienen razón. Ya está. Eso no. Donde esté la mayoría, sabes que no es. Pues entonces, allá, oveja negra, ¿no? Es por allí, es por el otro lado. Quien te quiera convencer de que es por allí, no, pues es por el otro lado. Claro, la inteligencia es racional, que se acaba muy pronto. Hay otra más profunda, por ejemplo, para hablar de cosas tangibles, Goethe, el filósofo del siglo pasado, él estudió las plantas y la evolución de las plantas, pero no desde la racionalidad, sino desde las cualidades de esas plantas. Y hizo una historia de la evolución de la naturaleza desde sus cualidades. Claro, las cualidades, la ciencia no sabe lo que es el amor o la alegría. Te habla de neurociencia, pero esto no vale para nada realmente. O sea, Goethe te habla de cualidades, y te habla desde un campo de estudio que la ciencia de hoy no se ha atrevido todavía a penetrar, porque no puede medir. La ciencia son cantidades. Las cualidades no. O sea, tú le hablas de alegría a la ciencia y te dice, ¡buf! ¡Qué marrón! ¿Qué es esto? Ah, sí, pues mira, pues en tu cerebro ocurre esta química y tal. Chorradas. No saben lo que están diciendo. ¿Qué es la consciencia? ¿Qué es la mente? Ah, pues el cerebro tiene ni idea. Claro, entonces filósofos como Goethe o como los antiguos sabios te hablan de otro tipo de inteligencia, de otro tipo de forma de pensar, aprender a pensar este tipo de formas, que lo que hacen es que puedas ir hacia adentro y puedas reconocer esos mundos. El problema que tenemos los que estamos en esos mundos y gran parte de nuestro tiempo estamos sumergidos en esos mundos, en esas otras inteligencias, es que las personas racionales no nos ven. Yo veo a la persona racional, pero la persona racional ve de mí solo mi parte racional. Es decir, mi 95% restante no lo ve. Y esto es algo que tenemos que ser conscientes los que estamos en el proceso. Porque claro, el mundo, la sociedad de hoy, te va a juzgar por lo que eres desde su punto de vista. Yo en mi entorno soy consciente de que mi entorno más próximo me conoce en un 5%. O sea, el restante 95% es algo muy personal, muy interior, no se puede compartir. Pues ahí está toda esa inteligencia de la que no sé si me he ido mucho. No, pero, bien, me pero parece interesante. Ese 95% restante de inteligencia es una inteligencia de la oscuridad, de lo interior, que no tiene que ver con cantidades y razón, sino con cualidades y con interioridad. Y ahí es donde principalmente vivo yo. Pero voy a hacer que te mojes. Claro, vamos a por ello. Te voy a preguntar qué inteligencia consideras que necesitamos más el ser humano para vivir en este mundo actual, ¿vale? Entre inteligencia racional, inteligencia emocional, inteligencia intuitiva e inteligencia contemplativa. ¿Cuál de ellas dirías que es la que más necesitamos a día de hoy? Pues me lo pones difícil. La racional la descartamos, absolutamente. Eso ya me ha quedado claro que vamos, fuera. Y evidentemente la inteligencia emocional es muy importante para relacionarnos en un mundo sano, cosa que el de hoy no es sano. Entonces, el mundo de hoy de sano tiene poco. Nos están drenando toda esa parte humanista. Yo quizá sintetizaría todas las inteligencias interiores que has mencionado
y las pondría dentro de una etiqueta, no me gusta mucho, pero de una etiqueta que es humanismo, y entraría por ahí. ¿Por qué? Porque, claro, todas las que me has dicho son necesarias e importantes y confluyen en una. Al final, todos los caminos que has dicho confluyen en una sola inteligencia interior, que no tiene que ver con nosotros, sino con el universo, que es la inteligencia de la realidad en sí misma. Somos muy egocéntricos normalmente, pensamos demasiado desde la persona, y la persona realmente es un instrumento de la inteligencia con mayúsculas. Por lo tanto, me mojo a medias, descarto la racional por ser la más utilitaria e instrumental. Lamentablemente nuestra sociedad está basada en esa. No sé. Pero recuperemos toda la parte humanista que contiene todas estas inteligencias aparte que has dicho y más, y vayamos por ahí, porque de alguna manera estamos muriendo de inanición. O sea, el ser humano de hoy es el ser humano más perdido de todos los tiempos. O sea, creemos que estamos súper evolucionados por tener un cacharro que hace cosas, por viajar más rápido y ya está. Es verdad. Y creemos que somos súper evolucionados, pero somos probablemente de los seres humanos más involucionados de los últimos 5.000 años. Es verdad. Antes había muchos sabios que se sabían textos como el Ramayana de memoria. 500, 600 páginas. Hoy en día no encuentras a mucha gente que se sepa de memoria todo esto. Entonces, en base a esto, vayamos hacia esa inteligencia humanista, recuperémosla y trabajemos en eso. Yo quizá como profesor me veo alineado cualquier organización, empresa, grupo de personas que quiera eso. Quizá mi misión es estar un poco ahí. ¿No? Yo me iba a mojar y iba a decir inteligencia emocional, pero digo no, porque la intuitiva y la contemplativa también es muy importante. Y todas dirigen hacia lo mismo. Todas, efectivamente. Vamos a hablar de intuición, ¿vale? ¿Cómo podemos diferenciar entre intuición verdadera o un pensamiento que nos gustaría creer? ¿Vale? Porque en el libro hablas mucho de intuición también y me encanta. Me has hecho una pregunta fácil. En el libro también cuento la historia de Pepito Grillo, del verdadero Pepito Grillo y del verdadero Pinocho, que el de Disney está demasiado azucarado. Es cierto. O bueno, con sacarina diríamos hoy, ¿no? Que me quedé alucinada porque no me sabía esta historia. Os va a encantar. Claro, Pinocho en la historia real de Codoli, el italiano, lo que hace Pinocho cuando se presenta a Pepito Grillo a decirle algo, él lo mata. Es que era un cabrito, ¿no? Él mata a Pepito Grillo. Lo siento por el trauma que estoy generando a una generación de personas, pero él mata a Pepito Grillo de un martillazo. Es verdad que después en la historia se presenta como espíritu y como otros personajes y se identifica con que ese personaje realmente no ha muerto, ¿no? Ha mutado. Y hago una pregunta en el libro y es, bueno, ¿esto te sorprende o te espanta que Pinocho mate a Pepito Grillo? Pero ¿cuántas veces has matado tu intuición? Muchas. Muchas. Entonces, primera regla de la intuición es que suele ser muy incómoda. ¿Verdad? Muy incómoda. Ese run run no es algo que te gusta. Como me has dado a elegir. O sea, no es un pensamiento que te guste. Una intuición verdadera es algo incómodo. Deja esta pareja porque no funciona. Joder, de verdad. ¿Tengo que hacer esto? Y cada día se sube el volumen. O por aquí no es. Y cada día el volumen va subiendo. Eso es una intuición. Bueno, eso tiene la potencia de ser una intuición. Sí, algo que te reta, sí. ¿no? Sí, te reta absolutamente. O sea, es incómodo. Y yo creo que además la sientes de dentro. O sea, totalmente. Porque el pensamiento como que lo ves... Yo siempre me lo imagino como aquí y la intuición la imagino aquí, ¿no? Es como una sensación más profunda que a lo mejor un pensamiento, ¿no? Siempre, esa condición. Luego, por ser un poquito más formal, Carl Gustav Jung habla de la intuición y la describe como tiene diferentes características que la hacen intuición. Tú tienes una intuición y tiene, por ejemplo, Jung decía que viene de golpe y de forma inesperada. Y Jung la clasifica como una forma de pensamiento de la mente. Sí. O sea, la intuición muchas veces parece esotérica. No, es real. Entonces, y Jung decía, viene de golpe. No te lo esperas.
viene de principio a fin con lo que es. O sea, viene completita. Es como un libro que baja completo, ¿sabe? O sea, es una información que te viene de ese mundo invisible completa, de golpe y al instante. Eso es una intuición. Por lo tanto, se difiere del pensamiento racional claramente. Y aquí es donde ya uno tiene que decidir qué hacer. Sócrates habla de su daimon, que también es un poco esa intuición que todos conocemos, y Sócrates decía de su daimon que siempre aparecía para decirle por dónde no era. Aquí tenemos otra pista. Por ahí no es. ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí no, es? Seguimos, nos la pegamos y decimos... Pues sí era. Pues era por ahí. Bueno, necesitabas el aprendizaje, te quedas con eso. Pero la intuición es muy sabia. Y no depende, esto ni se entrena, ni se puede entrenar. Esto hay que escuchar. Hay que estar abierto, atento. Atento. Eso te iba a decir justo eso. Atento. Ahí. En tu libro nombras a Miguel de Molinos, que habla sobre las 3 maneras de silencio. Claro. Bueno, quisiera que nos comentases qué 3 maneras de silencio hay, según él, y cuál sería el silencio más difícil de conseguir. Bueno, Miguel de Molinos, por poner un poco de contexto, él desarrolló el quietismo en una época en la que la Inquisición no quería a nadie que no fuera el dogma concreto de la Iglesia católica, apostólica y romana. Por lo tanto, el pobre pues murió encerrado en prisión, bueno, en prisión se puede decir, y de muy malas formas, lamentablemente. Pero por suerte quedaron sus textos y su filosofía, y ha tenido dentro de la propia Iglesia un recorrido importante. Y él en su quietismo habla del silencio, como no podía ser de otra manera, y expone que hay diferentes clases de silencio. Y esto es muy sencillo, ¿no? Para resumirlo y explicarlo de la forma más sencilla posible, el primer silencio lo entenderemos todos, que es el de callarse. Es decir, ese silencio es el silencio más como básico, ¿no? Es un silencio en el que tú cierras la boca, pero todos sabemos que ese silencio no es un silencio demasiado profundo. ¿Por qué? Porque tú puedes estar con la boca cerrada, pero estar dando aquí... Vamos, puedes estar, sí, yo estoy 2 horas en silencio sentado en posición zen, así como súper espiritual, y tú le ves la cara a la persona y dices, no estás en silencio. Pero entonces Miguel de Molinos, el siguiente silencio de más calidad es el silencio mental. Entonces es una persona que ha conseguido gestionar sus pensamientos. Ojo, que no la mente en blanco. Esto no existe. La mente en blanco no existe, es una mala traducción, es un mito. Si la mente se puede gestionar, puedes atender a la mente y gestionarla. Cuando tú consigues gestionar tus pensamientos, consigues el segundo silencio del que habla Miguel de Molinos. Y luego hay un tercer silencio, que es el silencio espiritual. Es un silencio en el que desaparece el yo. Hemos hablado ya de esto. Es el silencio de la disolución del ego. Entonces permites que entre, Miguel de Molinos habla de Dios. Y entonces cuando desapareces tú, cuando tú estás en silencio completo, ocurre el milagro. Ocurre que te penetra Dios y que entonces todo lo que tú haces en este mundo es una representación perfecta de lo que tiene que ser, de la realidad. Porque tú estás en silencio, tú dejas hacer a esa energía, a esa fuente. Y es maravilloso. Leer a Miguel de Molinos es una maravilla. A mí me ha gustado la expresión que has dicho de gestionar la mente, porque una vez que empiezas a gestionarla, yo creo que de ahí viene, bueno, según Germán Jurado, que vino aquí al podcast, experto en meditación también, decía que yo creo que el concepto de mente en blanco era porque realmente lo que estás haciendo gestionando la mente es espaciar pensamientos. Y en ese bypass, ¿no? de un pensamiento a otro, si tú los espacias, como que dejas la mente en blanco por unos segundos, ¿no? Que viene de ahí, pero que es imposible, efectivamente, dejar la mente en blanco. Pero me gustó esa explicación porque entendí de dónde venía y también entendí que efectivamente cuando empiezas a meditar, cuando empiezas a trabajar, ¿no? Esa parte de la mente, empiezas a gestionarla, consigues realmente aliviar ese ruido mental, ¿no? Porque hay muchas veces que yo siento, cuando me siento que a lo mejor he tenido muchas cosas y muchas preocupaciones, me siento a meditar y me noto como un bombardeo de pensamientos, ¿no? Entonces, una vez que empiezas a quietar, ¿no? Esos pensamientos y empiezas a respirar, a darte espacios, es como que tus pensamientos vienen de forma más lenta, ¿no? Entonces,
Es muy interesante el hecho de aprender a gestionar la mente. Me gustan los 3 silencios de Miguel de Molinos. Y te iba a preguntar, ¿crees que las personas que intentan llegar a ese silencio lo buscan en el exterior? Véase viajes, retiros, desconexión, ¿vale? Y nunca llegan a tocar ese silencio interior. Bueno, en este caso tendríamos que ver desde dónde se hace toda esta actividad. Porque también el turista espiritual, del que hablo en el libro, tiende a realizar muchas actividades aparentemente espirituales, pero en lugar de integrarlas e ir hacia adentro, lo hace para huir de los verdaderos aprendizajes de su vida. ¿Qué es meditar? ¿Qué es el autoconocimiento? Es enfrentarlo en el lugar en el que estás, porque sabiamente el universo te ha puesto ahí para que integres las cosas que tienes que integrar para ser el ser humano verdadero del que hablábamos. Si tú eres esa persona y lo que haces es huir constantemente a Bali, a la India, a Nepal, al máster del Rinpoche de 500 horas de no sé dónde, al Master Alliance de Estados Unidos de no sé qué mentor, si tú te metes en esta maraña, en esta red de autoconocimiento falso, claro, te estás cada vez poniendo más difícil hacer y conectar con tu verdadera espiritualidad. Este turista espiritual tiene que parar, que es lo que menos le gusta. Es verdad. Tiene que parar y darse cuenta de que en esa actividad frenética no ha hecho más que dar vueltas como quien hace marketing, como quien hace otro negocio. Me viene a la mente una persona, que por supuesto no diré el nombre, que salió del mundo de las internacionales del marketing y tal por una crisis de ansiedad y montó en España una empresa muy grande de conocimiento personal y desarrollo personal y ha reproducido lo que hacía en esa multinacional del marketing con el autoconocimiento y demás. Digo, pero si has caído en lo mismo y no te has dado cuenta, eso es turismo espiritual. Claro, ese error necesita parar, desaparecer. Desaparece un año o 2 años de eso que te llevaba a impulsarte al turismo espiritual. ¿Para qué? Para conectar con tu verdad. Muchas veces el mayor aprendizaje espiritual que tienes que hacer en este momento, en lugar de hacer ese máster de 500 horas con un Rinpoche, es solucionar un problema con tu madre. Perdona, pero es que me encanta cómo lo hablas con tanta sinceridad. Bueno, pero es me que entra es así. La risa en plan de, es que es así, tal cual, es verdad. Es así. ¿Por qué tienes que irte allí a hacer aquello y parecer espiritual? Cuando la verdadera espiritualidad es en solucionar algo que está en tu entorno familiar. Vas a avanzar muchísimo más, y mira que no me gusta la palabra, pero vas a aprender mucho más solucionando ese problema. Eso es autoconocimiento. Lo otro, turismo. Ser conscientes de las heridas que tienes y trabajar en ellas también. No digo recrearte en el pasado. No, digo por supuesto. trabajar lo que te ha ocurrido. Esto lo decía Xavier Guix, fiel amigo tuyo también. Buenísimo. Lo decía en el podcast, decía, es que no quedarte en el pasado anclado ni tampoco en la incertidumbre del futuro, sino trabajar lo que te ha ocurrido en el pasado, pero estar en el presente, ¿no? Y no estar tampoco en el futuro porque te pierdes lo que hay, ¿no? Sí que es verdad que tienes que estar un poco entre las tres, ¿no? Porque al final te han pasado cosas en el pasado y eres un poco condicionado a lo que te ha pasado en el pasado, pero no te quedes ahí, no te ancles. Claro, el pasado sé consciente de que está y de que tienes que trabajar en ello. El pasado no existe como tal. Exactamente. Tú tienes que entender que si algo te afecta del pasado, te afecta en el presente. Eso es. Tu mente lo recrea en el pasado porque es su forma de contarte la historia. Tío. Los seres humanos estamos hechos de historias. Esto lo decía Muriel Rukeyser, la poetisa estadounidense, y es una frase que a mí me encanta. O sea, el ser humano no está hecho de átomos, está hecho de historias. Y estamos hechos de historias. Entonces, ¿cómo entiende tu mente los procesos? Con historias. Con historias. Por eso la neurociencia no va a funcionar nunca bien. O sea, porque el ser humano necesita historias, necesita humanos. Y tú puedes explicar un proceso científico de la mente, pero hablemos de emociones. Y de cómo te influyen a ti. Por lo tanto, aquí igual, la mente se desarrolla como un pergamino hacia el pasado y hacia el futuro, pero desde el presente. Entendiendo esto, puedes actuar mucho mejor. Mucho mejor. Porque te puede doler algo que pasó en el pasado, pero es un hecho que te duele ahora. Entonces aquí tenemos el punto de anclaje del pasado con el dolor de ahora. Ahí tenemos ya mucho que trabajar, pero ahora. Ahora.
Hay algo en lo que huimos todos los seres humanos, que es el aburrimiento, ¿vale? ¿Puede el aburrimiento realmente ser una puerta hacia la lucidez? Y lo es. Es una de las meditaciones cotidianas. Y no lo digo yo. Es decir, me he preocupado de buscar aquellos sabios de la antigüedad que te indican que en el aburrimiento hay una mina de oro. Y hay que entenderlo. Hoy en día, lamentablemente, la sociedad en la que vivimos no nos permite aburrirnos. Vivimos en la sociedad del entretenimiento, del ocio, del consumidor. Por lo tanto, que te aburras no es rentable. Y como no es rentable, lo que tienen que permitir es que no te aburras. Por eso tienes 3 series de Netflix que ver, 177 podcasts que escuchar. Bueno, sí. Quería decir mensajes de WhatsApp que contestar. Pero bueno, no pasa nada. 30 emails. Te dicen que no eres productivo cuando eres 100 veces más productivo que un ser humano de hace 30 años. Esta mentira está súper extendida. Es que el índice de productividad, mentiroso. Perdona, somos 100 veces más productivos que un ser humano que trabajaba hace 30 años. ¿Qué me estás contando? Pero me estás vendiendo tu cuento. Me estás metiendo en la rueda del hámster. Y ahí me quieres corriendo para que tu cuenta del banco siga creciendo. Claro, pero en el aburrimiento esto no sucede. No les interesa que nos aburramos. Si nos aburrimos, ellos no ganan dinero y no ganan nuestra atención. Por lo tanto, aburrirse es una mina de oro para nosotros, no para ellos. ¿Y qué pasa en el aburrimiento? En el aburrimiento tu mente se encuentra en un estado de no saber. De repente no sabes qué hago. O sea, es como un instante, unas horas, unos minutos de no saber. Y cuando la mente está en el estado de no saber, ocurre algo mágico. Y es que empieza a reorganizarse. Es como un fragmentado de disco duro. Empieza a organizarse, empieza a desechar lo que no le vale, empieza a crear conexiones nuevas entre ideas, empiezas a tener ideas nuevas, pero se hace cuando te aburres. El aburrimiento es ese espacio del que has hablado antes, ese espacio entre pensamientos, pues es un poco parecido. El aburrimiento te permite un estado de la mente de no saber qué hacer, de stop, y empieza, o sea, tú no tienes que hacer nada, tienes que dejar que pase. Y empiezas a reconfigurar tus ideas, a que surjan nuevas ideas, y esto es mágico. A mí me gustó mucho leyendo tu libro, de hecho se lo dije a Jandro, que ponías un ejemplo de que en el pueblo de tu abuela, que a lo mejor solamente habían 2, no sé si era el pueblo de tu abuela no, era en casa de mi madre. Ah, es que no me acuerdo. Es que yo soy muy mayor ya, soy muy mayor. Soy muy viejo. Bueno, pues en casa de tu madre o algo, que no habían solamente 2 canales, el de documentales verano, y el de noticias, o no me acuerdo qué. Agosto, verano, 4 de la tarde, estaba el Tour de Francia en el Canal 1. El Tour de Francia. Y en la 2 el documental de la siesta. Lo recuerdo. ¿Qué hacías tú en ese momento? Y que te llevó a grandes escritores como Hermann Hesse a descubrir nuevos libros, ¿no? Pues a buscar, ¿no? Y esto me recordó a mí, cuando hubo una temporada en mi vida que me fui a vivir a Inglaterra y, bueno, estuve viviendo primero en Londres y luego nos mudamos a Stevenage, un pueblo dormitorio al norte de Londres, ¿vale? Y claro, allí, entre que nos mudábamos, nos ponían internet, quedarte sin internet en un pueblo donde no conoces a nadie en Inglaterra, pues era como, ¿qué hago? Mientras mi expareja estaba trabajando, yo pues a lo mejor estaba 8 horas limpiando la casa, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me fui a mirar el pueblo 20.000 veces, me hice la socia de la biblioteca, me fui a mis librerías, acabé descubriendo un montón de libros, me acuerdo que me iba a tomar café. Era un momento a solas conmigo. Digo, del aburrimiento conseguí grandes momentos conmigo que a día de hoy me vienen a la mente. El simplemente estar en el parque observando cómo nevaba. Es decir, qué bonito, ¿no? Apreciar ese momento, ¿no? Conmigo. Entonces dije, jolín, ahora cuando pienso en Inglaterra no pienso en Londres, pienso en esos momentos a solas conmigo. Es increíble de las puertas que te abre el aburrimiento. Y no nos dejan. Y me acuerdo que cuando leí esa parte del libro, me quedé un rato pensando y sonriendo diciendo, es verdad, ¿no? Qué fuerte. Pues no nos dejan y es terrible. Tenemos que hoy parece mentira que tengamos que luchar para aburrirnos. Y es grave. ¿Y qué crees que nos revela el aburrimiento sobre nuestra relación con nosotros mismos? El aburrimiento se dedica a quitar basura. Va limpiando, va quitando basura y nos revela en esencia lo que somos. O sea, si permitimos que suceda, lo que surja de ahí no es como una intuición,
que lo hemos hablado antes, pero es ese, o sea, señalan al mismo lugar. Por eso es una meditación cotidiana. En el fondo todas señalan al mismo lugar, Es verdad. como digo en el epílogo. Lo que pasa es que en este caso, en el aburrimiento, él lo hace de una forma más calmada. Si tú lo permites, la intuición te aborda. O sea, tú no puedes decir, intuición. No, la intuición es como un relámpago. Ujú. Y el aburrimiento es más como observar el cielo de nubes. Pues tú lo observas y dices, ostras, pues esa nube, ¿esto qué es? Pues ese pensamiento, ¿qué hacía ahí? Pues no, esto no. Ostras, ¿y aquella nube? Ostras, pues si esta nube y aquella nube se juntan, hacen una nube estupenda. El aburrimiento es más una contemplación. Ujú. Y si lo permitimos, vamos acercándonos más a lo que somos. Pero hay que permitirlo. Sí, tengo que decir la parte fea de mi historia del aburrimiento, que fue en ese momento pues muy revelador, pero como me aburría como una ostra y no encontraba trabajo en ese pueblo, me volví a trabajar a Londres y me hacía unas caminatas de tren que no veas. Y todo fue por eso, yo creo, por sentirte sola, ¿no? Porque el aburrimiento también, ojo, Sí, ¿no? Pero bueno, al final revela esa relación contigo, ¿no? De sí, que a lo sí, mejor sí. yo tenía muchas cosas que trabajar y no podía con esa soledad, Pues no pasa nada. por ejemplo. Pero ya te vas... Pero luego me maté a trabajar y fue horrible esa experiencia, ¿no? De decir, ostras, es que me está reventando esto, ¿no? De ir viajando ida y Ujú. vuelta, porque eran 20 minutos en tren, en metro, en autobús, y era muy difícil y aún así lo permití por no estar sola, ¿no? Ahí, Fuerte. bueno, ahí tienes, has sacado, como veo, has sacado el aprendizaje. Claro, claro. Y recuerdas, fíjate, recuerdas como algo bueno ese Esos momento, momentos. el que ahora lo recuerdas bien y Sí, el otro lo recuerdas de una forma un poco infernal, por lo que veo. claro. Sin embargo, en ese momento los cambiaste, uno por el otro. Y ahí está el aprendizaje. Sí, Ahí está, también está bien ese contraste para que tú ahora cierto, valores esa experiencia. cierto es. Vamos a hablar ahora, si te parece bien, del perdón, porque también lo mencionas en tu libro, Ujú. que se suele ver como algo moral, religioso, pero es algo mucho más profundo que eso, ¿no? ¿Qué ocurre en una persona cuando realmente perdona? Ujú. Pues fíjate que el perdón hoy en día es una emoción, un acto que la sociedad lo tiene un poco confundido, porque parece que tú perdonas a alguien y te pones en una posición como más elevada de yo te concedo el perdón, ¿no? Porque me has hecho algo malo. Entonces yo te concedo el perdón. Pero esto es un error muy grande. El perdón no es esto. Eso es victimismo o egoísmo de pensar que tú le concedes a alguien pues el perdón, la absolución, podríamos decir. Esto no es perdón, ¿vale? Esto primero para matizarlo. ¿Y qué es el perdón? Realmente, como lo conocían los sabios de la antigüedad. Primero es una emoción personal. O sea, yo hablo de diferentes perdones o capas que llevan y conducen a un mismo lugar. Y acabaré con este lugar común. Pero el perdón, en primer lugar, es que tú te perdones a ti por lo que tú pienses que ha pasado. Ujú. Es muy importante pedirse perdón, sanar uno mismo de la emoción, del daño. Ojo, no estoy hablando de lo que te hayan hecho, hablaremos ahora en el segundo. Pero en primer lugar tienes que sanar tú de ese dolor, porque si tú necesitas o sientes que hay que perdonar algo, es porque sientes que te han hecho daño. Entonces, lo que tienes que hacer en primer lugar es investigar ese daño, ese dolor, pero no la otra persona. De momento olvidémonos del otro factor. Tú, ¿por qué te duele? ¿Qué te ha pasado? Pero no pienses en el otro todavía, en ti. Intentar reparar ese dolor desde ti. O sea, ¿qué tengo que hacer aquí y ahora para reparar este dolor? Yo. Entonces, aquí hay un perdón personal de uno mismo. Otro perdón, el segundo, ya tiene que ver con el factor del que te ha hecho daño. Aquí hay un factor muy interesante y es que a lo mejor tú no puedes perdonar jamás a la persona que te ha hecho daño. Hay algo que te han hecho que no te permite, de momento, perdonar eso. Entonces, no vayamos a ese perdón, vamos al vínculo. O sea, tú tienes que sanar el vínculo con esa persona. A lo mejor ya no puede haber ningún vínculo, nunca más. No estoy diciendo que reparemos el vínculo, sino que el vínculo por donde te ha venido el daño tiene que tener una reparación consciente. Tiene que haber un cierre, Ujú. ¿vale? Ese perdón tiene que tener un cierre.
porque si no dejamos ese vínculo siempre ahí y te va a doler siempre. Por mucho que tú te repares, si el vínculo no lo cierras con perdón, con un hasta aquí hemos llegado, esto se acabó y es hora de pasar página, hay que dejar ir, como diría el doctor Hawkins, hay que dejar ir, porque no puedo estar toda la vida atormentándome por algo que pasó hace 20 años. Entonces, tengo que sanarme yo, sanar el vínculo, y luego hay un perdón que es hacia la persona que te ha podido hacer el daño. Es el clásico, ¿no? Persona, lo que sea. Que quizá no suceda nunca. Ujú. Y no pasa nada. Está bien. Pero el proceso del perdón va de dentro a fuera, no de fuera a dentro. Esto es muy importante. Y con el perdón, y para acabo, hay un salto más. Cuando saltas del perdón hacia el otro, que no significa restaurar el vínculo, pero hay un paso más y conecto con la compasión. Y explico la compasión, me gusta mucho cómo la explica el budismo. Avalokitesvara, que es el Buda de la compasión, su historia es maravillosa, la explico también en el libro. Sí. Claro, cuando tú entiendes la compasión y lo que significa la compasión, se te hace más fácil entender que el perdón hacia el otro es un perdón también hacia ti. Pero no podemos obligar a nadie, y esto lo remarco mucho en el libro, alguien que no está preparado para perdonar al otro, yo no le explicaría esto, el tema de la compasión. Se lo explicaría de forma intelectual, ¿no? El libro lo puedes leer. Pero si tú no estás todavía, no sientes que puede haber una redención, un sentimiento de compasión hacia el otro por el daño que te hizo, lo mejor es que te quedes en el perdón del vínculo y tuyo. Pero el salto a la compasión, te digo, que también te libera. Y te libera ya de todas las formas, de todo el juego. Porque todo es un juego, son formas. Tú crees que el otro es él, tú crees que tú eres tú, pero eso todo es falso. Por lo tanto, cuando tú ya consigues dar el salto a la compasión, aquí pasa algo muy bonito. Y es que no hay nada que perdonar. Es verdad. Y fíjate que el otro día yo le decía a mis alumnas, creo que la vida en general se basa en la aceptación. Todo, absolutamente todo, si te das cuenta, pasa a través de la aceptación. O sea, yo acepto, imagínate que tienes una relación tormentosa. Es que esta persona te ha hecho mucho daño. Sí, me lo ha hecho. Injusto, justo, me lo ha hecho, ¿vale? Acepto que me lo ha hecho. Luego hago un trabajo personal. Yo también he tenido una responsabilidad de que he permitido muchas cosas de las que me ha hecho. Punto número 2, ya estás trabajando ante esa parte interna tuya. Y luego, por otro lado, y acepto que yo también soy un ser humano, que cometo errores y lo he aceptado. Vale, o sea, y lo he permitido. Acepto esto. Y todo el rato es así, es decir, y acepto que esta persona pues tiene sus heridas y ya llegas a través de la aceptación y de ese propio perdón que tú has hablado, efectivamente, decir, me perdono por haberlo permitido, perdono un poco esos actos porque al final él también tiene sus heridas, sus cosas, su peso, su mochila, y cuando llegas a ese entendimiento y realmente tú te perdonas de profundo, o sea, de verdad, internamente, es yo creo cuando llegas a la compasión efectivamente, ¿no? Y decir, es que no siento ningún tipo de rencor ni nada. O sea, llegas incluso a desear el bien a esa persona, ¿no? Ahí te has curado. Ahí te has curado. Ahí has sanado. Exactamente. El vínculo. Luego también pasa muchas veces que te genera indiferencia. A mí me ha pasado. Está Una bien. persona que me hizo mucho daño en su momento cuando era niña y ahora mismo no le odio ni nada, pero es que me es indiferente. O sea, no muchas veces me dicen, ¿por qué no te reconcilias? ¿No? No voy a decir quién es. Bueno, no, pero no es necesario esa reconciliación. Y digo, es que no la necesito. Exactamente. No le odio, no, de verdad que no deseo nada malo. Es que no eres mala por no reconciliarte con el que ha perpetrado aquel daño. No quiero ese pero vínculo. ese no sentimiento de rencor significa una sanación Exactamente. afectiva. Simplemente es una persona que me da igual. No siente ningún amor por esa persona, ¿sabes? O sea, amor sí, pero... No tiene ningún vínculo, como otros 500.000 millones de personas que hay en el mundo. Pero está bien, perfecto, no pasa nada. En tu libro hablas sobre las enseñanzas de Buda, que a mí me encantan, y estas enseñanzas iban dirigidas hacia el sufrimiento y la mente, ¿vale? ¿Qué crees que pensaría Buda o qué nos diría sobre lo que no estamos entendiendo sobre nuestra propia mente a día de hoy? Pues empezaría por el principio. Sí, el pobre yo creo que ya no... Daría media vuelta y se iría. Sí, yo creo que hoy sí, hoy daría media vuelta y se iría.
Sí, diría, esto... demasiado que gestionar. ¿Y tengo que hacer reels? No. ¿Y ser autónomo? Vamos, me voy. Sí, se iría a una cosa. Lo siento. Imagino. No. Vamos a ver, en el contexto actual, sí que es verdad que en este caso Buda lo que haría sería empezar por... Yo estoy convencido de que empezaría por donde empezó. O sea, por las nobles verdades que fundaron el budismo, es que entender que el mundo es sufrimiento. O sea, el mundo es sufrimiento. Y el sufrimiento te permite aprender lo que has venido a aprender a este mundo. Por lo tanto, aceptar eso es muy doloroso. Es muy doloroso, pero cuando tú lo aceptas, ocurre el milagro y es que empiezas tu proceso de autoconocimiento. Porque aceptas que has venido aquí, has sufrido, estás sufriendo y vas a sufrir. Y lo aceptas, como decías antes, y entonces empiezas a recorrer el camino. Y Buda es el maestro del sufrimiento. Perdón. Es el maestro. Su primera noble verdad te dice claramente en una frase que el mundo es sufrimiento. Y ya en la cuarta noble verdad te dice, pero te puede aprender. Sí. ¿Vale? Esto no hay que quedarse solo en eso y ya, sino que hay un camino, hay una vía, en su caso el octuple sendero, que es un método, su método de decir, oye, pues por aquí puedes ir. Claro. Y entonces, bueno, pues Buda diría, oye, pues el mundo se sufre en el mundo, lo vemos, no hace falta que nos lo diga nadie, pero hay una vía para que ese sufrimiento cese y ese camino es el autoconocimiento. Sí, él elegía, bueno, él venía era un príncipe, ¿no? Era noble, venía de la nobleza y sin embargo se fue al otro extremo para de hecho llegar a ese sufrimiento, ¿no? Y descubrir hasta qué punto, ¿no? Podía llegar, ¿no? El ser humano en profundidad. Y me gusta, bueno, hay un libro que a mí me cambió la vida, que fue Siddhartha, ¿vale? De Hermann Hesse. Y es que entendí que los extremos primero nunca son buenos y entendí que existe el camino de en medio, que es el que habla él, en el que realmente se puede llegar como a esa paz, ¿no? A ese equilibrio, sobre todo, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho sus enseñanzas. Efectivamente, creo que a día de hoy se retiraría. Diría, esta gente no sabe ni por dónde le pega el viento. Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Al final, bueno, hay mucho que leer sobre Buda. Entonces, bueno, yo os invitaría a que empezaréis por algún libro. ¿Tú cuál recomendarías? ¿Sobre Buda? Sí. Pues el Dhammapada. Dhammapada. El Dhammapada son aforismos del Buda. La mayoría quiero pensar que originales, suyos, y tenemos ahí una fuente de sabiduría maravillosa. Estos son aforismos, frases suyas. Qué guay. Distribuidas, recogidas desde hace milenios, pues dos milenios, casi nada, dos milenios y medio. Y el Dhammapada es un libro sencillo de leer y que es un buen comienzo. Vale. Dhammapada y yo Siddhartha, ¿vale? Perfecto. Así ya tienen dos libros para elegir. Siddhartha de Hermann Hesse. Es arduo de leer, así es densito. Sí, pero yo cuando lo he recomendado me han dicho, por favor, pero a mí me gusta mucho. Tenemos una novela y un ensayo. Muy bien. Perfecto, para quien recomendado en la descripción. Para quien prefiera. Y por último, te quería preguntar, antes de hablar un poco más de tu libro, te quería preguntar de todas las enseñanzas, de todo lo que has aprendido, de todas las formaciones que has hecho, de todos los retiros que has creado, de todo lo que has trabajado, ¿qué dirías tú que aún te asombra sobre la consciencia del ser humano? Cada día. O sea, su multiformidad infinita es asombrarse cada día. De hecho, asombrarse es una meditación cotidiana, como cuento en el libro, y no hace falta que hablemos del libro, que ya ha sido muy pesado con el libro. Ya, quien quiera el libro ya sabe dónde está. Pero el asombro, hablando del asombro, pues me asombra cada día. La infinitud de formas y de caras que tiene la consciencia, el conocimiento, el autoconocimiento, el ver, el observar dentro y ver que te queda tanto por hacer. Gran viaje. Por sentir, por aprender, ver que estás, por suerte, observo y soy consciente de que estoy en el camino y de que estoy haciendo lo que tengo que hacer para ser quien tengo que ser. Y estoy alineado con eso, con todas las dificultades y dureza que conlleva y sufrimiento que conlleva. Así que me quedo con eso, con el prestar atención a que estoy en el camino y a que veo
pues que el universo se está desarrollando en este mundo conforme ese camino de personas, de seres que están en su camino. Cada día me sorprende todo eso. Qué guay. Pues yo lo siento mucho, pero sí que voy a hablar de tu libro. O sea, meditaciones cotidianas. Mira, yo solamente os digo todo lo que tengo aquí apuntadito. Creo que ya a las pruebas me remito, ¿no? De todos los apuntes que he tomado, es subrayado y todo, ¿eh? Me gusta mucho. Creo que efectivamente es un libro para todos los públicos. Muy fácil de entender, con muchos tips, con muchas reflexiones, con muchas notas, ¿no? De grandes sabios, de grandes pensadores, de maestros. Hablas de budismo, hablas de cristianismo, hablas de estoicismo. O sea, creo que no te dejas nada por hablar, pero precisamente para eso, ¿no? Para invitar a las personas que lo leen a que indaguen, a que busquen, a que encuentren, ¿no? Digamos como la vía o la herramienta que más le beneficie. Porque es como he dicho antes, no lo que me viene bien a mí te puede venir bien a ti, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave, ¿no? El poder buscar esa búsqueda incesante y sincera y llegar a donde te lleve. Esa era la intención de escribir el libro. Muy guay. Era recuperar tu atención, cultivarla. Bueno, la primera parte del libro es más saber dónde nos han metido en la sociedad en la que vivimos, saber cómo nos están drenando nuestro superpoder mental, que es el prestar atención a aquellas cosas que tenemos que decidir nosotros, no otros. Esa primera parte, como tú has leído, pues es un poquito más estudio de campo para que sepamos dónde estamos metidos. Y ya el resto del libro prácticamente pues es ese, como tú dices, saber que el cultivo de la atención y del autoconocimiento, que es eso, la meditación, eso es meditar, acercarse a la realidad, nos va a reportar siempre cosas buenas. El bueno con mayúscula, como diría Simone Weil también. No es que sea bueno o malo, porque probablemente el camino del autoconocimiento te lleva al sufrimiento, en primer lugar. Mucho. Porque las verdades duelen y tienes que atravesarlas. Pero la recompensa es la realidad. O sea, vivir una vida real. Me decían en una presentación en Barcelona, la primera que tuve del libro, una pregunta de una persona me dijo, bueno, pero ¿la meditación va a ser buena para mi vida? Y le dije, pues no lo sé. O sea, no sé si será buena o mala. Pero te digo una cosa, la meditación te va a aportar más realidad a tu vida. Y eso para mí es bueno. No significa que estés bien, todo lo contrario, te lo estoy diciendo ahora. O sea, vas a sufrir, pero vas a aprender, vas a crecer y vas a ser el ser humano que tienes que ser. Eso para mí por lo menos es bueno. Yo siempre digo que es una herramienta muy eficaz y que es complementaria, porque efectivamente la puedes utilizar y te va a revelar muchas cosas de ti que ni siquiera sabías, pero que al final tienen que ser un complemento con un trabajo personal diario, ¿no? No solamente meditando, sino cotidiano. Pero para mí siempre diré que es la mejor herramienta, sin duda alguna, de autoconocimiento. Pues estamos en eso, estamos de acuerdo. Muy de acuerdo, ¿verdad? Sí. Pues estamos muy de acuerdo. Muchas gracias, Toni, por haber venido, pero no te vas a librar de las preguntas personales. Pues gracias, Noelia, y adelante con ellas. Aquí hay una parte, ¿no? Aquí no se libra nadie, Pues nada. Toni, cuéntanos cuál es tu momento Zen Vibes. Pues los momentos cotidianos de atención. Cuando puedo parar y darme cuenta son... Por suerte son diarios y son constantes y lo agradezco y ojalá no pierda nunca esos momentos. ¿Qué sueño te queda por cumplir? Pues fíjate, no proyecto al futuro. No. Muchas veces me queda por cumplir, no sé, decirle que no al premio Nobel de Literatura. Yo deseo un día me llamen y me digan, ¿has ganado el premio? Le digo, pues no lo quiero para ti. ¿Te imaginas? Sí, no, ya me ha pasado, no acepto premios. O sea, personales. Me han dado algunos premios, no el Nobel, pero algunos premios de autoconocimiento y demás, me llaman y me dicen que bueno, pues que soy candidato o que he ganado algún premio y siempre los rechazo. O sea, Tony Ram no tiene que recoger ningún premio de nada. Pues eso, mi mayor deseo sería decir que no al premio Nobel de Literatura, por ponerte una estupidez. Ese sí que lo cogerías, tienes que cogerlo. No. Bueno, ¿no? Si me dejan coger el dinero y el premio no, lo aceptaría. Porque el dinero siempre va a venir bien. Muy bien. Pero el premio no. No, Tony Ram no acepta premios. Muy bien, pues es interesante esto, ¿eh? Esto queda grabado. Sí. Cuando me veas recoger el Nobel de Literatura. Como le llamen del premio Nobel, veremos, ¿eh? Claro. Y vamos a mandar así el vídeo ahí. Hemeroteca. Un montón de reels. Sí, decía que no.
Tony Ram diciendo esto. No, estoy contento de no aceptar premios. Muy bien. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Wow, pues que lo está haciendo muy bien. Supongo que es un tópico, pero no cambiaría nada. En su oscuridad, en su universo oscuro y de sufrimiento, le apoyaría y le diría que es por ahí. Claro. Un viaje imprescindible. Pues mira, siendo más prosaico, tengo pendiente viajar a la India y a Nepal. Es un viaje que me gustaría hacer. ¿No está en ninguno de los dos sitios? No, que tengo que hacer y me apetece. No sé cuándo será, pero que el universo lo disponga y será un placer. Pues mira, yo te voy a decir, yo sí que he estado en los dos sitios y te voy a decir, para mí, para mí. India, revelador. Nepal, sorprendente. Pues hay que estar en los dos. Ahí te quedo, ahí te lo dejo. Ahí estaremos, algún día estaremos. ¿Hobbies que tengas? Pues bueno, mira, escribir además de mi trabajo es mi hobby. El deporte, a mí me sienta muy bien los momentos de salir a correr a la naturaleza y demás. Es cuando mejores ideas tengo. Todo lo que tiene que ver con el deporte me gusta y es un hobby. Leer, por supuesto, lo hago cada día. Cada mañana me reservo un espacio para la lectura y son principalmente esas dos cosas son mis hobbies. Muy bien, compartimos hobby de lectura. De deporte hago yoga, no. Hombre, pues yogas, no me parece poca cosa el yoga. Sí. O sea que sí, pues vamos, para mí son básicos tanto el deporte como la lectura. Pero no me gusta decir que es un deporte el yoga, a mí es una práctica. Estoy de acuerdo. Es como un modo de vida también, porque entra filosofía. Sí, Patanjali estaría de acuerdo contigo. Sí. Y por último, recomiéndanos un libro, aparte de Meditaciones Cotidianas y los que hemos nombrado antes. Sí, bueno, Dhammapada es un buen libro. Dime, por ejemplo, es que podría recomendar tantos. Algo así que el que más consideres. Algo actual que pueda ser bonito. Pues mira, hay un libro de un filósofo que vivo. Yo suelo leer, yo siempre digo, mira, yo leo a los muertos porque no pueden opinar de sus libros. Y suelo leer casi todos los autores que leo yo están muertos. Pero hay uno que me interesa muchísimo, que está vivo y que por suerte una editorial española lo publica muy bien, que es Peter Kingsley. Y tiene un libro en concreto, todos sus libros son geniales, pero hay un libro en concreto, Realidad, que habla sobre Parménides y sobre la filosofía europea de hace 2500 años. ¿Te acuerdas cuando he dicho que Platón era un ladronzuelo? Pues aquí puedes entender un poco este tema, ¿no? Y claro, es impresionante la sabiduría. Peter Kingsley, historiador, experto en los presocráticos, y entonces puedes entender muy bien el pensamiento europeo, de dónde nace, en realidad, y ver de dónde venimos, porque al final es nuestra cuna, ¿no?, de sabiduría. Aquí puedes ver cómo los filósofos antiguos eran chamanes, eran profetas, meditaban, no tienen nada que envidiar los ejercicios espirituales que hacíamos en Europa con los que han venido después de Oriente. Y es maravilloso saber que nuestra cultura también era muy espiritual en el sentido que ahora bebemos más de Oriente, ¿no? Es un poco curioso. Pues este libro en concreto me parece... ¿Cómo has dicho que se llama? Un librazo. Realidad. Hablo de él en mi libro y me parece de verdad, por supuesto, comprar antes Realidad que mi libro. Eso lo entendería perfectamente porque es un libro, eso sí, es un libro un poquito más complejo. O sea, es un libro que es filosofía. Entonces quizás un poquito más denso. Mi libro, concienzudamente lo he pensado para divulgación. Este no es divulgación. Si alguien, yo me lo voy a apuntar. Si alguien está ya un poquito más en el mundo del autoconocimiento y quiere algo como fuerte, este libro te rompe la cabeza. Pues yo también voy a hacer una recomendación, porque antes hemos hablado de Miguel de Molinos, hablando del silencio, y quiero hacer una recomendación. Libro de Silencio de Thich Nhat Hanh. Hombre, claro. También, que pues me lo leí no hace mucho, ¿eh? Y sí, el arte de caminar también, de este monje vietnamita que nos dejó hace poco, realmente. Y estaba en Francia, en Plum Village, en su... Bueno, que todavía siguen, por cierto. Dejó un legado muy grande. Muy grande. De él aprovecho y recomiendo El arte de caminar. Que aquí él habla de la meditación en la naturaleza. Que vas caminando, etcétera. Aquí también puedes entender que meditar no es sentarte solo con las piernas cruzadas. Es verdad. Muy, muy bueno, y bueno, hizo mucho por la meditación y por el budismo.
Muy bien, pues yo creo que vamos servidos. Ha sido un podcast súper completo. Sí, hay mucho que aprender. Muchísimas gracias, Toni, por haber venido de verdad, de corazón. Estoy segura de que pues, estará la audiencia igual de cantada que yo. Pues gracias. Nada. Gracias a ti, Noelia, por la invitación. Ha sido un verdadero placer estar aquí. Gracias. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. Chao.